Seguidores de Expreso, nos encontramos con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien ha venido a las instalaciones del diario este jueves 2 de mayo. Vamos a conversar con él, alcalde. Hola, qué gusto. Muchas gracias por su visita. No, gracias a ustedes. Estamos entrando al primer año de su gestión en la alcaldía de Durán. Este año ha estado marcado, sin duda alguna, por hechos violentos. ¿Cuál es el balance que usted puede ofrecer de estos primeros 12 meses al mando de este cantón? Bueno, primero gracias por la invitación y un saludo pues a todo el público de Diario Expreso en este caso. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que revisar y que contar, ¿no? Eso no ha sido solamente Durán una ciudad que ha tenido problemas. Los problemas han sido a nivel país. Vamos a cumplir un año de gestiones. Voy a hablar en el caso de Durán, una administración que heredó muchos problemas, ¿no? Y yo creo que ya los vamos a ir recapitulando todos esos problemas. Problemas de administración, una administración que no tuvimos nosotros una transición como tal para saber exactamente las condiciones administrativas y financieras, ¿no? Ahí más bien es un llamado en este caso a la misma asamblea que debería de regularse para que los gobiernos autónomos, no solamente el Estado, sea una obligación que tengamos los GATS una transición ordenada y transparente. Recibo un municipio con $120,000 en caja, con 2 y hasta 3 meses de los sueldos que no se le habían pagado a los funcionarios, con deudas históricas, no solamente por parte del GAT, sino también de las empresas públicas, en el caso del agua potable, EMAPAD, una deuda histórica con Interagua, y la falta de asignación por parte también del gobierno central, que ha venido retrasada y en muchos casos hemos llegado a tener hasta 4 meses sin las asignaciones a los gobiernos autónomos. Hablando de estas deudas históricas, usted anunciaba hace pocos días de que se ha cancelado una deuda que han mantenido con Interagua en las últimas administraciones. ¿Qué es lo que sigue? Lo primero que teníamos y tenemos que hacer y que estamos trabajando en el periodo, en muy corto plazo, es identificar desde la parte financiera, empezar a organizar y manejar de una forma austera a la administración, pero no paralizándola. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos una rotura en el acueducto, un desfase o algún problema en las bombas que sacan agua y extraen de los pozos que están en el Chobo, ¿cuál es el contingente que nosotros tenemos? El contingente humano que contamos dentro de la empresa pública. Entonces hay que sostener la operación. Otra de las cosas dentro de la parte técnica es que nos topamos que Durán tiene 7 pozos. De los 7 pozos, 3 estaban operativos. Otros 3 estaban de forma intermitente, es decir, funcionaban, no funcionaban, y su capacidad de producción era casi mínima o escasa. Y uno estaba completamente inoperativo. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Yo vengo del sector empresarial y conozco del sector incluso industrial. Lo primero hay que poner a trabajar toda la capacidad, poner a trabajar los 7 pozos. O sea, tu capacidad productiva tienes que ponerla a operar en este caso. Entonces recuperamos los 7 pozos. Esa fue la primera etapa, empezar a recuperar los 7 pozos que trabajen a la capacidad que den en ese momento. Inmediatamente, recuperados los pozos, que empezamos y estamos hoy ya en un proceso de mantenimiento. Ya tenemos 4 de los 7 pozos que se le han dado un mantenimiento integral, en donde hemos aumentado el caudal. No se termina de sentir absolutamente. Yo creo que nos faltarán unos 75 días aproximadamente para que culmine este proceso, para poder sentir la capacidad y el aumento de producción del agua que podemos llegar a tener de los pozos. Durán, dícese según los estudios, que su requerimiento hídrico es de 6,000 metros cúbicos, el requerimiento hídrico que tiene, ¿no? Sí. Hoy en día, de producción por hora, hoy en día, cuando nosotros nos metimos al mantenimiento de los pozos, teníamos 1,400 metros cúbicos. Con este mantenimiento lo que esperamos es sobrepasar el umbral de los 2,000 metros cúbicos. Es decir, llegaríamos aproximadamente a un 33-35% del requerimiento hídrico, según la producción que nosotros tenemos. Hoy en día, el hecho de que ya terminemos esto nos está abriendo una puerta para nuevas negociaciones y poder ver la posibilidad de que Interagua nos pueda vender a un
un poco más de caudal. Interagua puede llegarnos a vender de 700, 1000 o 1400 metros cúbicos adicionales. Eso es un proyecto que puede no tomar más de un año. Ahora, con esto de Interagua, bueno, si logran alcanzar el acuerdo con Interagua, alcanzarían un 50%, un poquito más del 50%. Llegaríamos a un 50% aproximadamente, efectivamente. Yo creo un 60%, porque si llegamos a los 2000 metros cúbicos y digamos que Interagua nos puede llegar a vender 1400 metros cúbicos adicionales, tendríamos 3400 metros cúbicos, que sería aproximadamente un 60-65%. Quiero hablarles sobre el tema de la distribución del agua, el tema de tanqueros. Hay varias quejas en zonas como la Bell Gilbert, ¿no? Porque hay varios días en los que pasan sin agua. ¿Qué medidas está tomando el municipio respecto a este tipo de hechos que asumo ustedes conocen? Sí, claro. A ver, nosotros tenemos una línea abierta para atender a los ciudadanos y hay una realidad. Hay horarios de distribución. Hay horarios de distribución sí, que se los socializa, se los trabaja, se abren. Pero el problema también muchas veces, y lo que me he topado, porque cuando voy al territorio también le pregunto yo a los técnicos qué es lo que está pasando, porque escucho las quejas de los ciudadanos. Y muchas veces son estas válvulas, que son las que uno abre y cierra los módulos. Muchas veces hay válvulas que están deterioradas, dañadas, que no se les ha dado mantenimiento, y otras incluso que están hasta ocultas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Genera mucho desperdicio. Eso genera que dentro de la programación que tenga, y es lo que está trabajando también EMAPAD, justamente tenga estas colas de red. Se le ha pedido también a la Asociación de Tanqueros y tanqueros también independientes que están abasteciéndose de los 2 puntos de captación que tienen ellos, que colaboren y que tengan también un plan de contingencia para poder dar una distribución, pero sobre todo a los sectores más vulnerables que no tienen acceso a redes domiciliarias. En caso de las asignaciones por parte del gobierno central, ¿cuál es la deuda que mantiene actualmente con el GAT de Durán? Hemos llegado a sobrepasar los 8 millones de dólares, es decir, casi 4 meses por faltas de asignaciones. Hoy en día estamos todavía con faltas de asignación por parte del Estado. El año pasado nosotros hicimos un acercamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas para que parte de esa deuda se las entreguen en bonos, no la pueda cubrir en bonos, ¿no? Una parte. Pero obviamente, como usted comprenderá, lo que son sueldos, lo que son servicios básicos, todo lo que es gasto corriente, pues no podemos nosotros justamente pagar con bonos, ¿no? Entonces, ahí es donde he hecho en reiteradas ocasiones un llamado al gobierno nacional a decirle que hay ciudades, todas son importantes, pero hay ciudades que necesitan, sobre todo por las circunstancias de seguridad y las condiciones y las deudas históricas que tenemos para con nuestros ciudadanos, necesitamos las asignaciones básicamente al día. ¿Qué porcentaje de bonos les había indicado el gobierno que les podía? De lo que nos adeudaban en ese entonces, que esto fue en el mes de diciembre, enero, fue aproximadamente como un 30% de la deuda, de lo que nos adeudaban. Aquí hay algo también que destacar. No es solamente la falta de asignación de los recursos por el modelo de equidad, sino que también tuvimos un recorte significativo en el 2023. 2 recortes. Un recorte en el tercer cuatrimestre y otro recorte en el cuarto cuatrimestre, que eso significó casi $500,000 de recorte a las asignaciones que ya teníamos. Es decir, si al GAT mensualmente por parte del modelo de equidad eran 2.500.000, pasó a disminuirse a 2 millones. Y eso también disminuye también en la capacidad y en el presupuesto que nosotros tenemos como municipio. Ahora, ¿hay contratistas a los que, con los que están atrasados en los pagos? Tal vez sí. ¿Esos bonos serán entregados a los contratistas? ¿O es muy poco, porque yo cuando heredo una administración que sobrepasaba los 75 millones de dólares en deudas a distintos contratistas y entidades. 75 millones. Hemos venido disminuyendo esta deuda. Y obviamente, hoy en día, ¿qué es lo que nos afecta a la falta de asignación de recursos? Es que tú muchas veces necesitas de liquidez para poder iniciar y arrancar obras.
un proceso de contratación de obra civil siempre tiene anticipos. Y esos anticipos son importantes justamente para dar el inicio a cualquier obra. Hace algunas semanas en la ciudad de La Panorama hubo un plantón, una protesta por varios ciudadanos, ¿no? Ellos efectivamente habían indicado que habían gestionado y habían acordado con el municipio que ellos les iban a entregar, la comunidad les entregaba el material y el municipio apoyaba con la maquinaria. ¿Este tipo de medidas han tenido que hacer? No, ¿Han tenido que, o fue un caso excepcional? Es bueno el caso, porque hay que ir un poquito revisar los antecedentes. Cuando llegamos nosotros a la administración había un proceso de contratación de bacheo, recapeo y reasfaltado de la ciudad de Durán, por ponerlo así, en aspectos generales, ya asignado, ya incluso en niveles de ejecución. Pero ese contrato, por presuntas irregularidades, puedo decirlo de esta forma, tuvimos que darlo de baja, una terminación unilateral. Yo no iba a continuar con un proceso de contratación que aparentemente tenía ciertas irregularidades. Entonces, ¿qué se procedió dentro de la parte del marco legal? A hacer una terminación unilateral. Y todo eso llevó a un proceso de una demanda incluso en la vía ordinaria. Entonces, tú no puedes elevar un nuevo proceso de contratación hasta que no esté finiquitado este. Eso es lo que nos llevó a nosotros a empezar en enero a abrir un nuevo proceso. ¿Qué es lo que nos damos cuenta ahí? Y mírenlo sobre el tema de Panorama, y no solamente Panorama, en muchos sectores. ¿Qué es lo que se acostumbraba? Hacer el bacheo o no le hacían el cambio o el mantenimiento de las capas asfálticas, sino le ponían una pequeña capa, ¿ya? Por encima de lo que tenía ya la carpeta asfáltica en distintos sectores. Y eso no solventaba. A esto también le sumamos que también el tránsito también de transportes pesados en distintos sectores también afectan también a la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa aquí en Panorama? Por mucho tiempo no se le dio mantenimiento ni nunca se cambió la carpeta asfáltica. Con este nuevo proceso de contratación que está próximo a salir, vamos a hacerle un cambio de lo que es la carpeta asfáltica íntegra a la ciudad de La Panorama, y no solamente a Panorama, sino a otros distintos sectores. ¿Qué? ¿Cuántos otros sectores también van a...? Son algunos, porque está Panorama, la Vía Amazonas, está el centro de Durán, está todo el Recreo. ¿Qué más está? Está también, creo que también está parte de la Abel Gilbert. Son distintos sectores. Están divididos en dos procesos para poder tener todo un contingente que pueda atender simultáneamente a la ciudad. Ya justamente porque por esa falta de presupuesto, ¿no? Ese tipo de medidas, de mecanismos han tenido que utilizar como alcaldía para tratar de subsanar estos inconvenientes, que no es el más óptimo. Lo que pasa es que, a ver, no es lo óptimo, no es lo técnico. Eso nació de una iniciativa, básicamente, tengo entendido, ciudadana, en coordinación con la dirección. Y aquí vale recalcar también otra cosa. La infraestructura o la maquinaria que cuenta el GAT, mucha es maquinaria obsoleta. Yo me topo con menos del 25% del parque automotor operativo. Hemos venido recuperándolo, pero como es maquinaria que ha sido maltratada por muchísimos años y es maquinaria incluso hasta vieja, ¿ya? Hemos tenido que recuperarla y obviamente darle prioridad a ciertos trabajos que considerábamos que eran urgentes y necesarios. Está en curso, está en los próximos días, en las próximas semanas, ya obviamente dentro del proceso de contratación por la calificación, próximo a adjudicarse. Una vez que se firme el contrato, inmediatamente arrancamos. ¿Cuánto es el monto asignado? Aproximadamente son dos procesos, uno es como de 3 millones y el otro aproximadamente también 2.5, 3 millones aproximadamente. Los dos suman alrededor de 6 millones de dólares. ¿Cómo viene el trabajo con el gobierno central en temas de seguridad? Bueno, en temas de seguridad, nosotros siendo disciplinados, ¿en qué digo disciplinados? Se han decretado distintos estados de excepción. Yo digo que los estados de excepción pueden servir
siempre y cuando se esté articulando de una forma efectiva, no solamente poniendo a la fuerza pública en las calles, sino también trabajando con los ejes de inteligencia, ¿no? Y esa es la parte que quizás no vemos nosotros como ciudadanos y es la que se está trabajando por parte del gobierno central. 3 alcaldes han sido asesinados en menos de un mes. En este año. Porque año. El año pasado también tuvimos algunos. Hay otros alcaldes que no pueden hacer sus recorridos por el tema de la inseguridad. Esto merma un poco el trabajo que tienen que hacer. Son reiteradas las quejas definitivamente de la ciudadanía diciendo, o sea, no tenemos al alcalde en las calles, no se ven obras. Yo le voy a poner un caso, ¿no? Si bien es cierto, porque yo ya tengo experiencia en el sector público, he hecho campaña y he sido una persona de muchísimo territorio, las circunstancias después del atentado me obligan a mí a cambiar el esquema de trabajo, a reinventarme en la forma que tengo que trabajar y operar también con los directores. Por eso es que tengo los directores desplegados en el territorio también para poder ejecutar y hacer el trabajo y poder atender a la ciudadanía. Sí complica, obviamente, porque el hecho de que no pueda estar de forma permanente el alcalde, porque sí estoy, pero estoy esporádico, estoy intermitente, por así decirlo, voy, observo y tengo que retirarme, y no solamente por salvaguardar mi integridad y la de mi equipo, sino también la de mi entorno, complica un poco. Pero aquí estamos, hemos asumido este desafío, hemos asumido esta responsabilidad, estamos trabajando de una forma incansable para con lo poco que tenemos, y yo hace un momento le decía que en campaña yo decía que al buen administrador se lo mide en tiempos de crisis. A nosotros no solamente nos ha tocado administrar en tiempos de crisis, sino también en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, el hecho también de que un general esté al frente de la batalla, pero también esté orquestando los distintos frentes que tiene, porque tenemos que administrar también la parte financiera, la parte administrativa y lo que es la parte territorial también, que es de la administración pública. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, nos acompañó aquí en Expreso. Muchas gracias, estimados usuarios.